Hola, es hora del café. De Café Coloquio Podcast. El mejor podcast de cultura, sociedad y misterio. Desde Medellín, Colombia para el mundo. Con Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. Es la noche del año viejo de 1900. En la hacienda Bellavista, un caserón construido al filo de las montañas que bordean el Valle de Caracas. Pero esa noche no hubo celebración. El estado de salud del doctor Noche se había deteriorado y él lo sabía. El mismo día en que terminaba el año, repasó con Emily Weissman, su criada y enfermera, los pasos que debía seguir tras su fallecimiento. Le pidió ser momificado con la misma fórmula secreta que había inventado y desarrollado en Venezuela. Era su última voluntad. Aquellos cuerpos incorruptos que fueron producto de sus experimentos lo esperaban. Noche observaba el nicho vacío que tal vez en unas horas ocuparía. De antemano le mando un saludo muy especial a toda la gente de Venezuela, a todos nuestros suscriptores, ya que ese episodio está basado en una región en Venezuela, más precisamente en Caracas, Cerro del Ávila, un pueblito que se llama Galipán, perdón, qué pena. Galipán, creo que cultivan flores, es algo, según veía las imágenes, muy similar a Santa Elena aquí en Medellín. Claro. Entonces los invito a que se pongan cómodos, que se sirvan una taza de café y bueno, no olviden suscribirse y compartirnos y darle a me gusta, que yo sé que les va a gustar. Raúl, te invito entonces a un café que arranquemos. Dale. Gracias. Bueno, Mauro, vos empezabas con una introducción muy bacana. Tremendo, pues, que de alguna manera muestra lo que sucedía en esa noche del 31 de diciembre de 1900. Entonces, 1900. Entonces ya vamos al 2 de enero de 1901. Este señor, el cirujano llamado de apellido Noche, de 88 años, dejó de respirar ese día. O sea, unos segundos después, como lo contabas ahora, Emily Weissman ingresa al laboratorio que queda enseguida de la casa, a un lado, busca la preparación que ya había dejado el doctor Noche, lo inyecta en la yugular y el cirujano empieza ese proceso de embalsamamiento y él mismo iba a ser el ejemplo de sus propias investigaciones científicas con las que descubrió una sustancia que podía dotar a los cuerpos muertos como si tuvieran vida. Él desarrolla esta sustancia. Dicen que mucho mejor que los egipcios, imagínate. Pero vamos a contextualizar a la gente. ¿Quién era este man, Raúl? Bueno, empecemos. Este man es un médico que llega desde Alemania. Sí. Y él llega a sus 32 años, ¿cierto? Sí, señor. Él, digamos el nombre completo, él se llamaba Geoffrey Noche. Pero yo quisiera como hacer como abrir un paréntesis con respecto al apellido de él. Es algo así como hueso, ¿cierto? Sí, se escribe K-Noche, pero en español se lee como Noja. Noja. Entonces los pobladores de Venezuela y también pues, los latinos le daban mucha dificultad pronunciar el apellido Noja. Y entonces lo pronunciaron Noche, le quitaron la K y lo pronunciaban como Noche y algunos le decían K-Noche, K-Noche. Okay. Lo que tú dices, en alemán, Noja o Noche significa huesos. Ah, ok. Claro, como... O sea que su apellido era entonces el nombre y hueso, algo así. Sí, Geoffrey Noche o Noja. Pero lo vamos a tomar. Geoffrey Huesos, pues. Geoffrey K-Noche o Noche. Oiga, ese personaje llegó a ser conocido como el Frankenstein del Caribe. Del Caribe o el vampiro de Galipán también. Entonces, Mauro, para que vayamos como en orden, él se graduó de médico cirujano en la Universidad de Halle. En Alemania. En Alemania. Eso fue en 1845. Ya por esa fecha habían ya muchos alemanes en Venezuela. Mauro, vos sabés que en esa fecha y después de la Primera Guerra Mundial llegó mucha gente de Alemania, por ejemplo, a Venezuela, creo que a Perú, creo que llegaron a Argentina también. ¿Y a Colombia también? Y acá en Colombia, pero en menor cantidad.
Creo que en Venezuela sí llegó mucha gente y esto fue una migración después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda, pero aquí estamos hablando más o menos a principios, o a finales, perdón, de 1800, este señor Noche llega a Venezuela, específicamente a La Guaira. Vos sabes que La Guaira está en el estado de Vargas y ahí ya había una colonia en Tovar, Sí. que apenas, Tovar en ese tiempo apenas estaba siendo fundada. Estamos hablando en 1845. De hecho, se conoce como la colonia Tovar. Ajá. Cuando Noche llega ya se había fundado. Sí, pero tenía muy poquito tiempo fundado. De hecho, el propósito de Noche es que llega allí para atender a sus coterráneos, ¿no? Sí, sí, señor. Entonces, vos lo decías ahora, él tenía 32 años cuando desembarcó en Venezuela, en Caracas. Entonces, a partir de ahí, él se convierte en un personaje histórico muy reconocido en Venezuela, pero también muy misterioso y lleno de leyendas que hoy las vamos a compartir con los oyentes. Y es que ustedes van a ver las imágenes de lo que queda de esa casa en el Cerro del Ávila y pues haga de cuenta que están llegando a la mansión de Frankenstein. Sí, pues bueno, Mauro. Ay, no, bien tétrica. En ese orden de ideas, él llega a Venezuela y se trae a su familia, a sus hijos y a sus criados y pues dice que él muy rápido se adaptó acá al país de Venezuela, a la cultura, se adaptó, él se integra a la sociedad y lo certifica ¿en qué? En la manera como empieza a ejercer, como tú decías ahora, para sus coterráneos, pero también para los pobladores de Venezuela. Él empieza a realizar un trabajo que en una carta, Mauro, que él mandó al gobierno de la época, él dice que le ofrece gratis, oiga, servir gratis como médico cirujano al Hospital Militar, ahí en Caracas. Que la mejor paga para él es poder, palabras resumiéndolo, poder aportar desde su profesión a ayudar a los infelices o a las personas pues que están sufriendo y a preservar las vidas, que para él ese era el mejor pago que el dinero. Entonces él empieza a trabajar en el Hospital Militar. Sí. Y también, Raúl, coincide una época muy difícil en Venezuela. Sí. Que fue una guerra interna entre partidos. Eso se llamó la Guerra Federal, Mauro. Eso fue en 1859 y duró hasta 1863. Y esta guerra fue una guerra muy sangrienta. Se dice que fueron alrededor de 100.000 muertos. Muchos. Pero entonces, Mauro, el doctor Noche, para que vayamos pues por partes, llega con su familia, se ubica ahí en La Guaira, pero está como por la parte costera y hace mucho calor. La esposa le cuesta porque vienen de Alemania. Vienen de tierra fría. De tierra fría, inclusive él vivía en un sector que era llamado Selva Negra. Entonces resulta que él buscando... Selva Negra en Alemania. Entonces era un bosque con una temperatura baja. Resulta que él buscando da con Galipán. En Galipán, él tenía y empieza a construir y hallar materiales para construir su casa. Galipán, tú nos decías ahora que queda en el Cerro El Ávila. Sí, es un lado del Cerro del Ávila. Es una montaña muy conocida en Caracas, que tiene también cantidad de historia, pero la gente sube allá a hacer senderismo. Lo que uno logra ver en imágenes que encuentra por internet, uno se imagina que eso debe ser bellísimo, porque imagínate esta visual. De un lado es el Mar Caribe y del otro lado es la ciudad de Caracas. Pues debe ser una vista espectacular, ¿no? Claro que sí, pero bueno, para la época, Galipán estaba poco poblada. Y él empieza a subir y a llevar materiales y construye la casa como con la arquitectura alemana. Y enseguida él construye su laboratorio donde empieza ahí a desarrollar una fórmula para embalsamar los cuerpos, para preservar los cadáveres, para que se vieran como si tuvieran vida. Eso allá es donde vamos a llegar. Pero entonces... Digo, tenía como una fijación con esto, ¿no? Como que le gustaba, pues. Sí, él creo que en Alemania empezó como a investigar al respecto, pero cuando llega acá a Sudamérica, más específicamente en Venezuela, entonces ahí él empieza a prestar sus servicios como médico, pero se da lo que tú decías, la Guerra Federal. Acuérdate, en 1859 a 1863, 100.000 muertos. Él empieza a prestar sus servicios como médico en el Hospital Militar, pero como él venía trabajando con ese suero, con ese preparado que iba a preservar los
cadáveres, que los iban a embalsamar, inclusive llegan a decir que mejor que los egipcios, que son los maestros del embalsamamiento, ¿no es cierto? De la preservación de cadáveres, de la preservación de cuerpos. Entonces Mauro, él aprovecha, digámoslo. Esta guerra le cayó, mejor dicho, como anillo al dedo. Como anillo al dedo, como dicen por ahí, porque imagínate una cantidad de sujetos de prueba. Exacto, entonces él aprovecha esa guerra, presta sus servicios, pero aprovecha que hay cuerpos que los familiares no reclaman, NN que podemos llamar, entonces empieza a llevar esos cuerpos en un burro o en un caballo, a subir ahí los oyentes y nuestros suscriptores están viendo, el cerro del Ávila, el Galipán, él sube por la noche, con cuerpos que legalmente, digamos, los saca de la morgue para experimentar con eso. Sino que el hombre empieza a hacer esto de noche como para no generar tanto revuelo, pero finalmente termina generando como un terror, un misterio. Mira, se dice que el hombre, los animales, burros o mulas que él tenía, ya se conocían el camino, pues esos animales son muy inteligentes y ya saben por dónde se meten y saben llegar. El hombre amarraba estos cuerpos a estos animales y los mandaba. De hecho, hay una anécdota con uno de esos cuerpos que va subiendo por ese cerro. Al parecer, uno de esos cuerpos se soltó del caballo, se soltó del burro, la mula que lo llevaba cargando, se suelta, sale rodando y al parecer este cuerpo ya tenía bastantes días de muerto porque se le desprende la cabeza. Entonces, mira que lo que ocurrió, y creo que esto es verdad, hombre, lo que ocurre es que la cabeza sale rodando y este señor logra de alguna manera embalsamar esta cabeza y ahí donde quedó la cabeza, ahí le dejó el nicho. Pero ahí no, ¿por qué lo hace? ¿Por qué? Porque él asume que el cuerpo estaba reclamando, o ese soldado, porque era un soldado, que ahí quería quedar. Ah, ok. Eso también... Esa sí no me la sabía. Bueno, él asumió eso. Mauro, este señor empieza a subir esos cuerpos para embalsamarlos. ¿Y sabes cómo lo pusieron? El vampiro de Galipán. Vos decías, lo hacía de noche para no despertar tanto aspaviento, para no generar tanto revuelo, pero lo que generó fue terror, porque vos sabes que siempre faltan las personas que están por ahí, como dicen, y es un término en desuso, pero lo utilizan mucho en el campo, atisbando, están mirando. En otras partes les dirán chismoso, ¿qué, Mauro? En todo caso lo veían. En toda parte le dicen chismoso. En todo caso lo veían subiendo con esos cuerpos y despertó mucho terror, porque es que imagínate, ¿te acuerdas que vos decías? Es que si hoy en día vos vieras en una finca un man, un quipo, un hombre, que con un caballo, montado en un caballo, atrás un caballo o una mula, y con 2 o 3 cuerpos ahí amarrados en sábanas blancas, sí. ¿Vos qué puedes pensar? A estas alturas, imagínate que no produciría eso. Que nada. O sea, en cualquier momento histórico eso va a producir preguntas y además terror, ¿cierto? Pero bueno, eran otros tiempos. Medianoche, ¿qué hace subiendo? Es que hasta hoy mismo pasaría. Una persona a medianoche subiendo a lomo de mula cuerpos por allá a una finca para hacerles quién sabe qué. Claro, imagínate el revuelo que... Mire, hay un dato bien interesante, Raúl, disculpar. De noche. ¿Vos sabías que el hombre fue contemporáneo de José Gregorio Hernández? No tengo como claro la época de José Gregorio Hernández. Fueron contemporáneos, de la misma época, incluso se cruzaron. Los dos médicos incluso se cruzaron y no tenían una muy buena relación. Bueno, eso no sabía. José Gregorio Hernández, al parecer el hombre no estaba muy de acuerdo con algunas prácticas del doctor. Como por ejemplo embalsamar los cadáveres. Embalsamar los cadáveres y eso que hacía este man que era recoger estos cuerpos y llevárselos para allá para sus experimentos. Pero bueno, Mauro, ese capítulo lo estamos debiendo también de hablar de José Gregorio Hernández. ¿Cómo te parece que el señor Geoffrey Noche crea la fórmula? Dicen pues, porque digamos hay muchos elementos que son secretos de la fórmula, pero dicen que la fórmula de él estaba hecha en base de cloruro de aluminio. Era como la base, ya los otros, digámoslo, materiales o ingredientes o lo que le echaba, pues no sabemos. Pues pero sí era cloruro de aluminio. Y aparte de eso que tú dices, había también como una mezcla de algunas plantas de la región. Entonces, hombre, él crea esta fórmula con base en el cloruro de aluminio y dice que al cabo de los pocos segundos de inyectarla en la yugular, el cadáver se momificaba y sin sacarle los órganos.
¿Cómo te parece eso? ¿Sabes qué? Porque si hablamos de la momificación, por ejemplo, en Egipto, ¿cómo era? No, Eso, pues les traían- eso era un proceso tremendo, incluso, o sea, había que sacar órganos incluso hasta el cerebro. Claro. Pero este man, incluso dicen que la fórmula funcionaba mejor si la aplicaban antes de que la persona O muriera. sea, la persona está agonizando Agonizando ya sus últimos suspiros y tácate en la a yugular. la yugular, y que ahí funcionaba mucho mejor. Pero tiene sentido. Y dicen que, mira, aquí hay algo que a mí me genera pues como cierta curiosidad, Raúl, y es que dicen que esos cuerpos quedaban perfectos. Que la gente que los veía se imaginaba que estaban viendo una persona viva. Sin embargo, pues yo no sé si era por el pasar de los años y eso, pero yo veo unas imágenes Se ve muy deteriorado. y se ven muy deteriorados. Probablemente sí, como todo, pues van pasando el tiempo Y Mauro, porque si vos y aparte de eso, también puede estar muy momificado y lo que sea, pero eso sí requiere de unas condiciones para mantenerlo. Exacto. Y tal vez no las tenía. Claro, porque si vos miras, por ejemplo, las momias egipcias, pues tienen ¿cuánto? 2000, 3000 años. Sí, Es dependiendo la dinastía, pues, Bueno, a la que sí. se refieran. Entonces, tenían todo ese proceso que tú dices y estaban en unos sarcófagos, en una pirámide, en unos mausoleos protegidos de todas esas, de la intemperie. ¿Sí? Ajá. Estos cuerpos que él empezó, me estoy adelantando un poquito con los perros, unos perros que él tenía se murieron, él los embalsama y los pone a la entrada de un mausoleo que hace para su familia como guardianes. Y también un soldado. Es que el hombre vuelve creativo, Pero creativo terroríficamente. Sí, porque el tipo llega, por ejemplo, lo que tú dices, uno de los soldados llega y lo pone como centinela. Claro. O sea, un tipo embalsamado y lo pone a la entrada de la finca para que cuide. Y creo que no solamente fue un soldado, fueron varios. Que él regó por toda la propiedad. Entonces, bueno, Mauro, él cuando desarrolla este suero, esta fórmula, este líquido, él dicen que se sintió muy orgulloso porque pensaba o de alguna forma sentía que estaba superando el proceso de embalsamamiento que tenían los egipcios. Lo que estamos hablando. Eran los duros de la historia, Siempre que se le habían inventado. Siempre lo van a hacer, Mauro. Entonces, él dice que inclusive le daba mejores resultados ese suero si se inyectaba, como tú dijiste. Cuando la persona estaba ya en sus últimos suspiros, se le inyectaba, y yo te decía que tiene lógica. ¿Por qué? Porque todavía está funcionando el torrente sanguíneo. Entonces, Todavía hay circulación. Claro, hay circulación, entonces me imagino que se esparcía por todo el cuerpo, órganos y todo, y momificaba los órganos internos. O como lo decías ahora, hasta el cerebro también, que son órganos que tienden a descomponerse y que dañan ese proceso de momificación. Pero esa inyección, pues, sí así de potente, pues en ese caso la inyectan y lo que hacía era terminar de matar a la persona. Obviamente. Imagínate, pues ahí. Pero, Mauro, mira que me adelantaba ahora un poco, pero para que vayamos como dándole ese orden. Mueren los perros, él los momifica y los pone como guardianes del mausoleo. No. Estos soldados que lleva los pone también como de centinelas, pero también se muere la esposa y él hace lo propio. Creo que mueren una hija y el esposo, y él hace también lo mismo. Pero mira que el man, en ese mausoleo que tenía los lugares exactos. Los nichos, y contando el de él y inclusive de su fe. Incluso el de Emily. Amalie Wistman. Bueno, Mauro, entonces vayamos a una anécdota de embalsamamiento. ¿A usted suena el nombre de Thomas Lander? Vos sabés que... Mire, ese personaje era un personaje importante. Era rico, ¿no? Era un personaje importante y tuvo que ver con el gobierno bolivariano de la época. Este señor, llegan a tocarle la puerta al doctor Noche, que por favor vaya, que es que el hombre ya está muriendo. Están las últimas. Porque querían practicar ese asunto de la momificación. Discúlpame, ya él tenía fama de hacer ese procedimiento. Ya tenía fama, ya el hombre era conocido. Exacto. Y mire que con este man el hombre hizo un trabajo como que muy, muy bien. Bueno, ¿qué pasó con él? Porque imagínate que el hombre lo momifica y en la casa de este hombre, sus hijas, sus familiares, se le ocurrió la brillante idea que lo dejaron en su despacho, sentado en la silla al frente de su escritorio. Como si estuviera ahí en su despacho. Y hay una cantidad de anécdotas acerca del señor Lander, porque una de ellas es que un tipo llega a pasear allá, a visitar esta casa, y el hombre saluda, que vio a Germán allá sentado, a saludarlo, ¿qué más? ¿Cómo está? Y no le contestaban.
Y pues el hombre lo saludó en varias ocasiones, el tipo no lo contestó y este tipo sale de allí muy molesto hablando mal de este señor Lander, diciendo qué tipo tan maleducado, tan antipático. Yo lo saludé varias veces y este man nunca me saludó, pero el tipo no sabía que era que estaba hablando con un cadáver. Y creo que llevaba años, o sea, Llevaba años. El asunto ahí es que quedaban tan perfectamente conservados, embalsamados, que parecía que estuvieran vivos. Mire, eso es lo que dicen, ¿no? Lo que me parece a mí bien tremendo es la historia de este señor Lander, las prácticas que terminan llevando a cabo la gente. En este caso, la familia de este señor Lander. Preservar un ser humano de esa manera. Pues primero que todo, ¿cómo preservar un ser humano de esa manera ahí sentado en el escritorio? Resulta que ellas tuvieron sus hijos, que en este caso serían los nietos de Lander, y las hijas le decían, vaya, pídale la bendición a su abuelo. Entonces ellos iban y le pedían la bendición al abuelo. En Venezuela. Es una costumbre muy bonita de Venezuela, siempre pedir la bendición tanto a la abuela como a los papás, incluso a los tíos. En Venezuela dicen bendición. O sea, nosotros acá decimos nombre de Dios, ¿cierto? Era como lo nuestro, ¿cierto? Ellos allá dicen es bendición, bendición. Entonces los nietos de este señor se tenían que acercar, era un ritual pues de siempre, ir a pedirle la bendición al abuelo, incluso despedirse de él por la noche, abuelo, hasta mañana, bendición, y buenos días, abuelo, bendición. Y pues era muy particular que decían que las hijas limpiando la casa, lo desempolvaban y tenían un plumero en el cual llegaban y desempolvaban al hombre, pues le quitaban el polvo de encima y lo organizaban. O sea, pues una práctica bien tremenda. Uno sabe, es un cuerpo, está momificado, pero bien tremendo, ¿no? Pero son cosas que uno pensaría, Raúl, que pasan, no sé, como por allá en Europa, en alguna familia muy excéntrica, por lo que pasaba allá. Pero le tengo un dato, no sé si usted acuerda, pero en vista de que este cuerpo duró años ahí, sí, ¿se dieron cuenta qué? Las autoridades. ¿Y qué dijeron? Que no era lo más normal. Pero es que fueron muchos años. Sí. Creo que fueron como 30 y pico de años. No sé bien la cantidad, pero creo que fueron más de 20 años. Entonces dicen, no es la forma como un cuerpo de descansar. Y entonces los obligaron a que le dieran cristiana sepultura, como se dice. Pero sí lo tuvieron mucho tiempo ahí. Hay otro personaje, Mauro. Qué pena, iba a decir algo. Sí, precisamente iba a hablar acerca del otro personaje, pero dale. Bueno, un expresidente de Venezuela llamado Francisco Linares de Alcántara también fue, creo que, muy bien preservado por este señor con este método de preparado de este suero. Pero a este presidente, entonces, ese sí me imagino que lo llevaron por un mausoleo. ¿Cómo fue? Me imagino que sí. Sí, porque no tengo yo datos o no he leído datos de que se lo hayan llevado para la casa. No. Los que hicieron eso fueron los familiares de este señor Lander. Aunque, ¿sabes qué? Quisiera hacer como dar como claridad en algo. Yo escuchaba a algunos venezolanos hablando de este señor y pronunciaban el apellido como Lander. Decían Tomás Lander. Pues yo, la verdad, lo veo como Lander. Pero bueno, el expresidente es también embalsamado con ese sistema de noche. Este tipo ya tenía mucha fama. Pero, ¿sabes qué generaba? Generaba en algunos admiración y en otros terror. Porque pensaban qué prácticas tenía este señor allá. Lo empezaron a ver como un Frankenstein, como alguien terrorífico, como alguien que de pronto espantaba por la noche y sobre todo pues ese remoquete o apodo de el vampiro de Galipán en mucho generaba terror. Pues que mira, Raúl, lo que tú dices pues tiene sentido de que generen algunos admiración y en otros terror, y a la fecha, en el Cerro del Ávila, allá en lo que en este momento son ruinas, porque eso al parecer era una mansión esplendorosa. Era una mansión. El tipo mandó a hacer algo muy bien hecho allí, y como vos decías ahorita, el tipo mandó a construir eso basado en las características de las mansiones o casas de Alemania, de Selva Negra, ¿cierto? Sí, Selva Negra. La región del día. Tú lo que logras ver ahorita son ruinas, son vestigios, ruinas de lo que pudo haber sido, y esas ruinas muestran que fue pues, algo muy tremendo. ¿Qué ocurre actualmente o qué escucha uno? ¿Qué ocurre a los alrededores de esa casa que perteneció anoche o la hacienda Buenavista, que así se llamaba, ¿cierto? Sí, creo que sí. Pues lo que uno encuentra es que la gente que le gusta de pronto llevar a cabo rituales oscuros, pues eso es muy propicio para
para hacerlo. Hay un rockero venezolano, se me olvida el nombre. El tipo hace un programa acerca de lo de noche. Y el hombre dice que él no se aguantó las ganas y sí agarró un ladrillo. Agarró un ladrillo, dijo, no, yo me voy a hallar un ladrillo y se lo llevó. Él dice que él tiene ese ladrillo en la casa, pero él dice que él sintió una energía pesada cuando llevó ese ladrillo para allá, que eso tiene su cuento, su energía pesada. O sea, hay algo que probablemente noche tal vez no lo veía, si lo veía desde un punto de vista muy científico, pero sí mucha gente empezó a generar allí una energía pesada, a hacer de pronto cualquier tipo de rituales. Y es que vos ves, de hecho hay todavía vestigios de los nichos, y eso es, haga de cuenta, hermano, usted ver el castillo de Frankenstein, ¿no? Lo que muestran en las películas. Claro. Es algo bien miedoso como tal. Bueno, Mauro, vea, tras la muerte de este señor Noche, volvemos a Amalie Wiseman, que era criada y enfermera. Cierto. A los 20 años de haber muerto Noche, muere ella. Resulta que ella obviamente antes de morir, vivió mucho tiempo en esa casa sola. Entonces, imagínate, ubícate en esa casa alejada de la población y todo, por allá arriba en la montaña, una mansión enorme, el estudio o el laboratorio del doctor Noche ahí, el mausoleo ahí, estaba enterrado o estaba momificado ahí. En cada nicho, como tú lo decías, creo que eran 7. Estaba la esposa, estaba la hija, el esposo de la hija, estaba el doctor Noche, estaba todo eso ahí, y ella sola viviendo en esa mansión. Entonces dicen algunos vecinos más o menos cercanos que ella hablaba con los pajaritos, que ella hablaba sola, que se reía sola. Esta mujer, no sé si ella ha perdido la cordura, pero a los 20 años exactos de estar ahí viviendo sola, ella fallece. Y resulta que Noche le ha dejado preparado el suero para que se lo inyectaran a ella. Pero ella... De hecho, como última voluntad de Noche también era que ella también los terminara acompañando ahí en un... Pero ella no quería eso, ella quería que su cuerpo lo cremaran y que arrojaran sus cenizas al mar Caribe que estaba ahí al frente. De hecho, Raúl, ella hace un movimiento notarial donde quiere dejar especificado que ella no quiere ser momificada, sino lo que tú dices, pero creo que se le torcieron y no le hicieron lo que ella quería. Pues ve, hombre, ahí se dice que creo que era el embajador de Alemania para la época, y otro personaje, no hicieron eso, pero tampoco la momificaron. Sencillamente la enterraron. Pero no fue momificada. Bueno, pero el asunto es que la fórmula se perdió, ¿no? Sí, y mira, esta señora Amalie Wiseman falleció a la misma edad, curiosamente, de Noche. A los 88. 88 años. Eso fue en 1926, y cuando se supo del deceso de ella, el cónsul, embajador, no, el cónsul Lax y otro tipo llamado, que ese sí era como venezolano, Carlos Enrique Reverón, subieron a Bellavista, a la finca, pero no la cremaron. Lo que yo te decía, lo que hicieron fue pues, que la enterraron, sí, pero ni fue cremada ni arrojada sus cenizas al Caribe, ni tampoco fue embalsamada con este sistema de este señor Noche. ¿Quién sabe qué pasaría con los cuerpos que habían esos? Bueno, Maura, se dice que poco a poco Bellavista fue absorbida por la vegetación. Es que ahí pueden ver los oyentes, en este momento están viendo las ruinas. La vegetación no quedó nadie ahí. ¿Sabías que no habían herederos? ¿Sabías eso? No había herederos. No había herederos, no había familiares, no había... Entonces la vegetación fue cobrando a esa construcción, la fue absorbiendo, y más tarde el mausoleo, ¿sabes qué? Fue saqueado. Por curiosos, por todas esas personas que tú dices que hacían rituales, profanaron esas lápidas. Sí, la casa también. Sí, la casa, profanaron, fueron destruidas las lápidas. Imagínate que dice que las momias terminaron como en fragmentos, o sea, despedazadas y esparcidas por todo ese monte. ¿Cómo ves eso, pues? No, tremendo, hasta ahí llegó la historia. Sí, no, digamos, no existieron las posibilidades de que se hubieran preservado como para estudiarlas y decir, mire cómo era de potente este suero para preservar los cuerpos, para que se dieran como incorruptibles, que eso es lo que él buscaba, y que dicen
para la época él lo hacía con su fórmula secreta. Vea qué bacán ir por allá, ¿no? Subir al Ávila. Subir allá y de pronto caminar por ahí cerquita de esas ruinas y verlas, ¿no? ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado de la muerte de Noche? 125 años ya. 124 años. 124 años. Uh-huh. El cirujano alemán, digamos, lo más famoso en Caracas y La Guaira, le decían allá, como decía yo al principio, el doctor Canoche. El doctor Canoche. El doctor Canoche. Oiga, no, desde acá le mando un saludo a los venezolanos, a la gente de Caracas, y qué bacano poder visitarlos, qué bacano poder subir al Cerro del Águila. Yo he estado en Caracas. Sí, alguna vez estuve en Caracas, pero no en el Cerro del Ávila. Nunca en Cerro del Ávila. De hecho, estuve en Caracas en una ocasión, pero ni siquiera amanecí allá. El mismo día que llegué, eso fue entrada por salida. Ese mismo día llegué, estuve haciendo unas diligencias y ese mismo día me devolví para Mérida. Uh-huh. Salud también para la Intemperie. Claro que sí. Mauro, mira, entonces 124 años después de la muerte de este doctor Noche, se dice de muchos pobladores o gente que sube a este cerro que se oyen voces y que inclusive se pueden ver como sombras caminando o deambulando por ahí por ese bosque, y muchos llegan a decir que puede ser que estas almas están buscando sus cuerpos, que fueron esparcidos, imagino que por pedazos, una vez que estaban momificados. Pasan cosas en ese cerro. Vos lo has dicho, pasan muchas cosas paranormales. Sí. Es un cerro, Raúl, que tiene muchas historias. Y yo creo que esta es la principal. Tiene muchas historias. Entonces, bastantes cosas allí, en el Cerro del Ávila. Y vuelvo y reitero, eso debe ser una vista espectacular. Es una vista espectacular. Vos de ver de un lado el Mar Caribe y del otro lado la ciudad de Caracas. Y creo que también se alcanza a ver el pueblo del que hablamos, que por cierto cultivan flores. Sí, claro, por la altura se presta. Pero Mauro, finalmente este señor con su fórmula, ¿sabes qué busca? Como pasar a la posteridad, buscar que los cuerpos obtuvieran como cierta incorruptibilidad, pero mira que finalmente ya no quedó vestigio de lo que él hizo. Mire, a mí me sorprende algo, y es lo siguiente. He tenido la posibilidad de conversar con varias gente de Venezuela y gente de Caracas que no conocen esta historia. Bueno, no conocen esta historia. Muchos sí la conocen y sí había oído, pero mucha gente que nacida y criada en Caracas y nunca habían oído hablar de esa historia. Pues hoy se la traemos aquí para que la conozcan y investiguen un poquito más al respecto. Ustedes del Caribe. Ustedes que están allá cerquita, que viven ahí en la ciudad. Bueno, Raúl, vamos llegando al final del episodio. Quiero recordarles nuestro correo electrónico kfecoloquio@gmail.com. No olviden darle a me gusta, no olviden suscribirse y comentarnos. Raúl, nos vemos en un próximo episodio. Mauro y amigos, hasta pronto.